Bueno, pues lo dicho, aquí tenemos una tier list con todos los juegos. Ahora que ya ha pasado un mes desde que ha salido el juego, ya se ha bajado lo que es un poquito el hype y se ha bajado la crítica, ya está la cosa como más en frío, no se puede hacer un análisis tan en caliente. Además, ya he terminado el juego, lo podemos analizar más fríamente comparándolo con el resto. Vamos a hacer una tier list sobre todos los juegos de la saga principal de Pokémon y vamos a ir dando un poquito la opinión. Voy a intentar que sea una opinión tanto objetiva como subjetiva. Voy a hacer que sea una mezcla de ambas. Empezando por ello, pues tenemos aquí los primeros, que son Pokémon rojo y azul. Que si yo no sé vosotros qué opinaréis, pero yo creo que estos juegos, la comunidad como que los ha endiosado demasiado. Son juegos que marcaron el inicio y están bien, son juegos que están bien, pero creo que no están en lo más alto. Son juegos que no salieron bien de rendimiento, que tenían muchos bugs, y yo de eso me acuerdo. Luego también enlazado con Pokémon Amarillo, que van a ir más o menos al mismo tier, que eran juegos que era común encontrarte fallos. Yo de hecho me acuerdo de alquilarme el Pokémon Amarillo de niño y que era injugable, o sea, tener cada 2×3 que no podía ver ni siquiera los Pokémon que tenía en la pantalla de combate, no veía absolutamente nada, tenía fallitos. Entonces yo creo que aún así, de todas formas, son juegos que salieron bien, son buenos juegos. Creo que mínimo se merece esta categoría de simplemente por ser el inicio de lo que luego acabó siendo, pero no los consideraría de los más top de la franquicia. Luego pasamos a segunda generación, y esto es como lo que ya definitivamente marcó lo que es hoy en día Pokémon. Es como la referencia, lo que dio el salto de calidad. Pero más que Pokémon Oro y Plata, que para mí son muy buenos juegos, que se nota la diferencia entre estos y los primeros. Un juego muy completo, tiene el hecho de las dos regiones, que hoy en día se sigue pidiendo que haya dos regiones y es el único juego que las tiene. Entonces yo creo que hay que considerarlos como grandes juegos, pero yo los sigo poniendo aquí en buenos, no con el top más alto, porque ahí para mí va Cristal, que básicamente es lo mismo, pero con algunas novedades. Tenía varias cositas extras que los primeros juegos del Oro y Plata no tenían. Además que para mí es el primer juego de Pokémon que yo me gocé, me vicié y me pasé enterito de cabo a rabo y lo exploté al máximo. Entonces pues para mí tiene un poquito más de peso. Luego también lo que tiene este juego es una continuación más. Lo que hace es completar un poquito lo que es el primer juego, o sea, el rojo y azul. La historia está muy ligada a la de Kanto. Es una historia basada 3 años después de los sucesos de Kanto. Luego saltamos a tercera generación, Pokémon Rubí y Zafiro, que aquí se nota el salto de calidad gráfica. O sea, pasamos ya de lo que eran los gráficos de la Game Boy Color a una Game Boy Advance, a una Game Boy Advance. Son buenos juegos. Tenía también el tema de los villanos que son muy protagónicos, muy característicos de estos juegos. No son el Team Rocket. Al final el Team Rocket son unos mafiosos tal cual al uso, que lo único que quieren es robar Pokémon. Tiene como un poco más de trasfondo en la historia el peso de los villanos, entonces a mí eso me convence, pero para mí está un poquito por detrás de la segunda generación. Pero el Esmeralda viene aquí a completar eso, poniéndolo que para mí mejor incluso que el Cristal, en mi opinión subjetiva. Tenía el frente batalla, que el frente batalla del Esmeralda era God. Quien no lo haya jugado no sabe lo que se ha perdido. Y luego aparte te mezcla ambas historias de ambos juegos. Y luego aparte que lo jugamos hace poquito en el canal, se nota que es un juego que a día de hoy sigue siendo muy disfrutable y bastante rejugable. Así que yo creo que entra entre la categoría de los juegos más icónicos y los más significativos de la saga, los que más han representado. Y junto a ellos, para mi gusto, se va el Pokémon Rojo Fuego Verde Hoja, se iría hasta por encima, porque es como hacer de nuevo todo lo que es el juego clásico de Pokémon Rojo y Azul. Lo tenemos más pulido. Tenemos también el tema de las Islas 7, que es un añadido que para mi gusto fue muy buen añadido. Me gocé muchísimo las Islas 7 en su día de niño. Entonces pues eso, creo que merece este puesto. Creo que merece ese puesto, ya que es un juego también muy icónico, un juego que todo el mundo ha jugado y al que todo el mundo le ha dado muchísima caña y le tiene mucho cariño. Es un juego muy cortito, pero también porque el hecho de que la primera generación en sí es muy cortita. Vale, ahora llegamos a Pokémon Diamante y Perla. Pokémon Diamante y Perla, el cual para mí yo lo tenía endiosado. Era una saga, una generación que yo la tengo muy endiosada porque es la que más he vivido como jugador. Y a estos juegos, concretamente al Perla, me viciaba un montón. Entonces yo los tenía como muy en un pedestal. ¿Qué pasa? Que todo esto como que ha cambiado un poquito a raíz de rejugarlo recientemente. Al haberlo rejugado me he dado cuenta de que no es tan bueno como para merecerse estar en una categoría tan alta. Yo creo que este juego a nivel de Pokédex está muy bien, a nivel de Pokémon, de diseño,
Para mi gusto personal, subjetivo, es la mejor generación de la saga. La historia no tiene un peso tan gordo como una historia que luego se acaba completando con platino. Luego es un juego muy lento, es un juego en el que avanzas muy despacio, las transiciones entre las rutas, los combates y tal. Cuando lo volví a jugar me di cuenta de todo esto, entonces yo creo que hoy en día lo pongo aquí en una categoría intermedia, en plan está bien, es un juego disfrutable, pero no llega a ser un buen juego, o sea, en comparación a los otros. Luego aquí ya entramos en Platino, que para mí Platino viene a completar lo que es la historia de Pokémon Diamante y Perla, a mejorar el rendimiento, que en ese sentido ya es un juego que se nota que está más pulido, meten la historia del mundo de distorsión de Giratina, y luego aparte es un juego que se nota más rápido, avanzas más rápido, el personaje no tarda tanto en andar, en ir surfeando, que el surf era horrible en Diamante y Perla. Aquí ya mejora muchísimo y para mí es un muy buen juego por encima de estos otros. Pokémon Oro, Heart Gold y Plata Soul Silver, que yo creo que es el juego al que más caña le dan en la vida. Creo que la saga fue en este punto, en lo que vamos a entrar aquí, donde llegó a su top. Para mí este juego es de los mejores de la saga. Es un pedazo de remake, añadiendo cosas del cristal al oro y plata y añadiendo cositas extra, como luego por ejemplo teníamos el Pokéaslon y teníamos un montón de eventos que casaban muy bien con el juego, y luego también añadieron cositas como el Pokéwalker, que no sé si os acordáis del Pokéwalker. Yo me acuerdo que lo tenía, pero tenía un fallito. El Pokéwalker es capaz de puta madre, pero tenía un fallito, y era que si borrabas la partida y empezabas una nueva, no podías volverlo a usar. O sea, ya era un objeto que se te quedaba inútil. Yo de hecho todavía lo tendré por ahí guardado. Muy completo, 2 regiones también. Añadieron el hecho de que los Pokémon te siguieran, que eso era algo que solo se había visto en amarillo y aquí pues se agradece también. Así que se nota mucho más la mejora en los remakes de generación 1, porque son juegos que lo necesitaban más que los de generación 2. ¿Qué pasa? Que los remakes que hicieron en generación 2 son muy buenos remakes, muy buenos añadidos al juego. El margen de mejora en generación 1 era muchísimo más grande de lo que era en generación 2. Era un juego, el de generación 1, más pues por testear, más pues por iniciar, era un inicio y ya está. Y luego aquí tenemos Pokémon Negro y Blanco. La gente hoy en día no se acuerda, parece que hoy en día la gente no se acuerda de esto. Pokémon Blanco y Negro hoy en día se los tienen diosados como es la cima, el top de Pokémon, pero lo cierto es que se pegaron un batagazo enorme. Ahí fue cuando Game Freak reculó y dijo, por aquí no va a ir la línea. Así que nada, para mí se va a ir a God, porque tiene la mejor historia de la saga, con diferencia para mi gusto. Luego ya entraremos en Escarlata y Púrpura, una historia un poquito más adulta, más que te hace un poquito pensar. Te planteas el hecho de decir, hostia, es que el villano tiene razón. Es que lo que estás diciendo tiene sentido, estoy simpatizando con él. No es el típico villano de quiero destruir el mundo pues porque me suda la polla y ya está. Y tuvo un fallito también, por lo que este juego también fue un fracaso de ventas, que yo creo que la Pokédex tuvo mucho que ver, porque es el único juego de toda la saga que hasta el postgame solamente podías capturar a los propios Pokémon desde serie. Entonces ya tenías que estar demasiado seguro de que tus propios Pokémon que habías diseñado para este juego exclusivamente iban a funcionar bien. Y yo creo que no funcionaron demasiado bien. O sea, tenías al trío de iniciales que hoy en día nadie se acuerda, pero en su momento eran criticadísimos, a nadie les hizo mucha gracia. Entonces ahí la gente como que le echó un poquito para atrás eso, y si le preguntas a cualquier jugador casual, yo conozco muchísima gente que juega Pokémon que me dice que no ha jugado a la quinta generación, y yo creo que se debe un poquito a todo esto. Luego tenemos aquí Blanco y Negro 2, corrigió el error ese de tener simplemente Pokémon que fuesen de la quinta generación. En Blanco y Negro 2 tenemos un abanico de Pokémon bastante más amplio. Lo pongo aquí también en God, yo lo pondría en God porque la historia sigue siendo muy buena, tenías un montón de eventos, tenías un montón de curiosidades para hacer. Luego ya aparte del propio juego, el postgame era muy completo, tenías el tema de las citas con la novia, que gracias a eso podías conseguir Pokémon, y tenías un montón de historias extra, pero lo pongo por detrás de Pokémon Blanco y Negro porque es una historia que al final depende un poquito de lo que es la primera, el Blanco y Negro. Es una historia que si tú te juegas Pokémon Blanco y Negro 2 por separado, aparte del Pokémon Blanco y Negro original, hay cositas, hay referencias de las cuales pues tampoco te vas a enterar demasiado. Ahora tenemos Pokémon XY, todo lo contrario. Se nota que Pokémon Blanco y Negro no tuvo demasiado éxito a nivel económico. Una trama infantil, unos personajes que tienen menos carisma que el ratón que tengo yo aquí. Metieron el tema de las mega evoluciones, que para mí eso sí es algo positivo que tiene el juego. Las mega evoluciones, que creo que para mi gusto es la mejor mecánica de combate que han metido en la saga. Así que simplemente por eso, y porque aparte tiene una Pokédex que es bastante buena, bastante bonita,
y que el anime estuvo muy bien hecho. Aquí no debería tener demasiado en cuenta el anime, pero al final el anime es algo que también surge un poquito pues para promocionar el juego en cuestión. Entonces, pues por no ponerlo también en desgracia, porque desgracia lo tengo reservado para un juego, lo voy a poner en me, pero no un poco me, porque es que me no es un juego pocho. Vale, y ahora después de esto pasamos a Rubí Omega y Zafiro Alpha. Son buenos remakes, pero no llegan a lo que fue un remake como Pokémon Rojo Verde Hoja o Pokémon Oro Heart y Soul Silver. Había muchísimas cosas que no metieron, cambiaron cositas de historia que estaban bien cambiadas para darle un poquito así de, pues, de novedad al asunto, mezclaron el tema de la historia de juego con el tema de la mega evolución. Añadía cositas como el tema de las Digiláctias, el elemento este que tenías, metieron personajes dentro de los equipos villanos que eran carismáticos, luego le dieron un poquito más de personalidad, de carisma a los propios villanos. A mí eso me gustó, pero yo creo que los pondrían está bien porque no es un remake tan tocho como podría ser lo dicho, Oro Heart o Plata Soul Silver. Y es que ya aparte, por comparar, hemos jugado aquí en el canal hace poquito Pokémon Esmeralda y hemos jugado hace poquito también Pokémon Zafiro Alpha. Sinceramente, si tengo que jugar uno de los dos, creo que casi que tiro hasta por Esmeralda. Luego tenemos Sol y Luna. Sol y Luna, que ya empezamos a entrar en esta época, séptima, octava generación, en la que la franquicia estaba un poquito en decadencia. Pero estos juegos como que trataron de introducir una novedad, como fue el hecho de eliminar los gimnasios. Sí que me gustó de estos juegos la dificultad, porque al final, o sea, tú te juegas, por ejemplo, Pokémon Sol y Luna en modo loque y las pasas putas, o sea, es un juego dificilísimo. La Pokédex a mí me gustó mucho, metieron las formas a Lola, que ese fue el inicio de las formas regionales. Este es un punto súper acertado que para mi gusto merece mucho la pena. Luego en tema historia, tiene cositas que me gustan más, tiene cositas que me gustan menos. Los personajes principales, lo mismo, hay personajes que están bastante bien. Y luego hay otros personajes que tienen menos personalidad que el manto de la Play. No los pondría como súper buenos, pero los pondrían están bien por encima de Diamante y Perla, para mi gusto. Cambia la cosa con Ultrasol y Ultraluna, que si bien para mi gusto es mejor, no es una tercera edición como veníamos viendo hasta ahora, en la que había tanta diferencia con las versiones originales. Aquí en cambio es prácticamente el mismo juego con 2 o 3 cambios. Punto. Se merece estar en está bien, pero yo lo pongo por detrás de los otros. Simplemente por eso, por la poca novedad que trajeron estos juegos. Y luego ya viene Let's Go, que aquí Let's Go hay que cogerlo un poquito con pinzas, por mi gusto. Let's Go es un juego muy centrado en el público casual que venía de jugar a Pokémon GO. Para mi gusto, tiene el mejor diseño artístico de la era 3D de Pokémon. Sí tiene como fallo, para mi gusto, el tema de la dificultad, porque se nota eso, lo que he dicho, que es un juego que está hecho pues para el público casual. Es un juego que te lo pasas con el pito dándole pollazos al mando de la Switch, o sea. Pero bueno, es bonito, así que como tal yo lo voy a poner en... Let's Go como spin-off está decente, así que yo lo voy a poner en está bien. Pokémon Espada y Escudo, con el que menos he conectado de todos. Pero lo que sí que tiene este juego para mí es que me hizo volver a conectar con la esencia competitiva de Pokémon. A pesar de que en el propio formato VGC simplemente haya sido saco a Zacian, saco a Kyogre, y en el equipo tengo los 2 o 3 Pokémon que hacen buena combinación con ellos, con los 2 o 3 Pokémon que hacen counter a Zacian y a Kyogre. La Pokédex de Espada y Escudo para mi gusto es muy bonita. De hecho, muchos de mis Pokémon favoritos a día de hoy están en Espada y Escudo, salieron en la octava generación. Pero luego la historia es bastante planita. Pero no sé, luego las ambiciones del villano y el cómo está desarrollada la historia no me convence. El mapa se hace como muy pequeño, la historia es demasiado corta, demasiado simple. Mira, yo simplemente por lo que he dicho voy a poner a Espada y Escudo en pocho encima de Kalos. Básicamente porque Kalos, para mi gusto, me resultó más decepción a nivel de historia, una historia más niña, unos personajes bastante peores que los de Espada y Escudo. Y luego aparte está pasada en Francia, así que simplemente por eso ya se merece estar ahí. Y ahora tenemos aquí el Diamante Brillante y Perla Reluciente, y aquí, bueno, os dije que tenía la categoría de desgracia específicamente para un juego, ¿no? Pues aquí es donde se van estos. Como fan de la cuarta generación que soy, pues fue la generación que más me viví, que más me follé. Me duele que haya salido un remake así. Es un juego que no solo es que no haya hecho nada, que no ha traído nada nuevo, sino que aparte ha quitado cosas. Como punto positivo de este juego puedo sacar que es un juego que ha salido bien de rendimiento. Algo es algo, ha salido bien de rendimiento. Ahora sí, el estilo artístico te podrá gustar, te podrá gustar menos. A mí me parece una puta basura, me parece una puta aberración. El estilo artístico a lo pinipón de este juego, yo lo desprecio mucho. Entonces, para mí se va aquí a esta categoría por todo eso, porque es el remake más innecesario de toda la saga. Para jugar a Pokémon Diamante Brillante y Pokémon Perla Reluciente
me voy a jugar a Pokémon Platino, que le da 80 patadas en el esófago. Toma por culo. Esta mierda mejor vamos a hacer como que no existe, ¿vale? O sea, a quien le haya gustado, vale, yo lo respeto. Ahora llegamos a Arceus. Como mucha gente lo ha catalogado, intento de resurrección de la saga. Para mi gusto, Pokémon Arceus tiene cositas muy buenas y cositas muy malas. Lo bueno que tiene es el intento ese de novedad, el intento de hacer un Pokémon mundo abierto. Darle un trasfondo más oscuro, más adulto a lo que es la saga. El hecho ese de que los Pokémon son desconocidos, es una historia en la que los Pokémon son desconocidos y perfectamente te pueden matar. Eso a mí me gustó, le da un toque un poquito más adulto. Y luego se nota también que es un territorio de pruebas hecho pues para testear las cositas y si funcionaban para Escarlata y Púrpura. Se nota un montón. Pero como tal es un juego bastante disfrutable, que se te hace bastante ameno. O sea, yo conecté muchísimo con la saga en ese juego. Luego aparte, el villano a mi gusto es uno de los mejores villanos de la franquicia, que es el Bolo. Que es algo que no te esperas. Al principio que te lo plantan como un rival. Entonces, por eso mismo yo creo que Pokémon Arceus se merece estar en un buen juego, pero el Pokémon está bien. Para mí por encima a gusto personal de Let's Go. Y ahora, Pokémon Escarlata y Púrpura, que lo he dicho, aquí ya se nota que Pokémon Arceus había sido un testeo para Escarlata y Púrpura, a ver si iba a funcionar. El concepto de mundo abierto que estaban teniendo es una pena el rendimiento que ha tenido, pero vamos a analizarlo un poquito, vamos a valorarlo un poquito sin tener en cuenta el rendimiento de los juegos, porque como historia para mi gusto es de las mejores de la saga. Diría que es el juego con los mejores personajes de la saga, que al principio parecen los típicos personajes básicos de Pokémon de joder tío, eres insufrible, pero luego ya ves sus verdaderas intenciones, sus verdaderos motivos y pesan muchísimo. Trata temas bastante adultos a pesar de que sea una trama infantil, entre comillas infantil, bueno, una trama de Pokémon. De hecho la trama de Trick Star para mi gusto es la mejor. Es un equipo villano que no es un equipo villano, te acabas dando cuenta de que tienen sus propios motivos para actuar como hacen y son motivos que tienen sentido, entonces me gusta mucho. Es el mejor juego de Pokémon de la saga, de la era 3D, y yo creo que simplemente por eso ya se merece estar en el top. Se merece estar en God cabrón, para mi gusto es God cabrón. Muy pegado a estos, o sea, perfectamente podría estar dependiendo de gustos aquí arriba, en lo mejor. Podría estar aquí detrás de blanco y negro, podría estar aquí. O sea, eso ya dependiendo un poquito de tu criterio y de tu gusto, pero para mi gusto yo creo que es de lo mejorcito que ha hecho la saga recientemente, y que al fin esto sí que es de verdad una buena resurrección, un buen juego de Pokémon. Sí que ha criticado mucho la gente el hecho de que, vale, sí es un juego que te da mucha libertad, te da muchas vías para poder hacerlo como te dé la gana. Y ha criticado mucho la gente eso en el hecho de que, vale, sí, te da esa libertad, pero si el líder de tipo hielo está a nivel 48, lo gasta siempre. Entonces da lo mismo que vayas a por él porque no vas a poder ganarle. Entonces pues que estaría bien que a lo mejor el juego te marcase un orden en el que ir. Pero luego por otra parte el hecho ese de que, joder, voy al gimnasio de tipo hielo a nivel 48, no me acuerdo de qué nivel estaba, pero voy a nivel 48 y estoy yo, como me pasó a mí, yendo 15 niveles por debajo, tener la posibilidad de hacerme los 15 niveles por debajo, estrujándome el cerebro y jugando lo más rata barra estratégico posible para poder hacerlo, para mi gusto da un punto extra. Le da ese extra porque para mi gusto de la serie que hemos hecho aquí, ese ha sido el mejor momento. Y si hubiese estado eso, tener una guía de cómo tienes que hacértelo y hacerlo en un orden, eso no lo podríamos haber hecho. Y para mí eso le da puntos al juego también. El explorarlo como te dé la gana, los niveles son los que son. Si pierdes y te parten el culo, pues ya vendrás después, ¿qué más da? Y se quedaría así para mí la lista.